Simar? ¿De cómo con el barbijo, Simar? En alistar el video y el audio, ¿sí? En la recta final del video y el audio. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Me escribió Ignacio que iba a aparecer, de pronto aparecerá. ¿Qué es del Guillermo? ¿Cómo está? Ya va a entrar, solo que no encontraba el link, así que le acabo de pasar. Ajá, ajá. ¿Cómo está? Ya va a entrar, sí, ya va a entrar. Te cuento que he hablado ayer con el Julio Estrada para invitarle y aceptado hacer una charla en agosto, de esas charlas que estamos haciendo con Javier Parrado. Y Genial, maestro. así que bueno, nos veremos. ¿Y de qué va a ser la charla? Sobre su trabajo, pues, sobre eso, sus Ah, ideas, sus puntos de vista, en fin. qué bien. Pues sí, me contó que estás todavía estás en relación con él, ¿no es cierto? Y me dijo que, bueno, que Guillermo en cambio se había abierto, que ya no está en contacto, ¿no? Sí, yo Buenos días, sí maestro. sigo manteniendo. Ajá. Y hay otro muchacho, Aguilar, parece también, me dijo. Ah, no, eso no sé. Está, pero Carlos Mina, creo, que es de la OEIN. Ah, entonces debe ser ese, porque me habló de uno que hacía cosas con instrumentos nativos y que Sí, es él. estaba un poco perdido en ese asunto, sí. Ah, Carlos Gutiérrez. Sí, no sé, él no se acordaba el nombre, pero sí me habló de un muchacho que se ocupaba de instrumentos nativos. Sí. Guillermo, ¿oíste tu pieza? Buenos días, maestro. Sí, se tocó al final. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de montarla? ¿No hubo problemas? ¿O sí? Lento, obviamente. Tuvimos que Ujú. dar algunas concesiones. Claro, Al momento de montarla, pero se tocó casi completa. No se tocó todas las secciones por falta de ya, tiempo, no porque no se pudiese, sino porque simplemente, pues, 3 ensayos, ¿no? Para una pieza así es un poco. claro, claro. No, bueno, sí, pero bueno, sí, esa es parte de la experiencia, ¿no? Tienen que tener siempre en cuenta el asunto de que en un programa de concierto hay que montar varias piezas, ¿no es cierto? Claro. Y entonces tienes siempre un tiempo muy limitado para tu cosa. Entonces, por eso, ese era uno de los motivos por el que yo te aconsejaba tratar de viabilizar lo más posible. O sea, dos momentos, ¿no? Lo que tú tienes es como una composición, el concepto, el proyecto, lo tienes esquematizado tú como lo tienes, pero después tendrías que desarrollarlo para que sea más práctica su realización, ¿no? Precisamente por eso, porque imagínate cuando tienes una obra con orquesta, la orquesta tiene 5 ensayos y tiene que montar en un programa normal de pronto una sinfonía, un concierto y tu pieza o 3 o 4 piezas. Entonces, cada ensayo dura no más de 3 horas, ¿no? Entonces el tiempo que tienes para tu obra es máximo, Ya, máximo un ensayo. Hola, Andresito. maestro, Máximo es buen un ensayo, quiero decir 3 horas, de pronto 3 horas y algo más en la general, algún detalle todavía en el ensayo general puedes ver, pero no más, ¿no? Entonces es aconsejable llegar a los músicos
con una versión, con una cosa lo más, no simple, ¿no? Simplificada, puede ser compleja, de lo más complejo, pero sí resuelta, ¿no? De alguna manera diría yo resuelta, ¿no? Sí, concuerdo. Eh, más más de los elementos indeterminados en la pieza, Sí, lo que les costó un poco fue agilizar la lectura, incluso ya finalizando, ya lograban leer con relativamente, digamos, fluidez. facilidad. Ujú. Claro, pero como es una estructura distinta, pues sí, toma un poco de tiempo entender los códigos y Claro, internalizarlos, claro, ¿no? claro, claro. Bueno, Pero pues me ha encantado, me ha gustado un- mucho. una parte de todo lo que, toda esa simbología, esa semiografía que de alguna manera se ha hecho ya generalizada, ¿no? Pero lo que es siempre problemático es, sobre todo, al menos por experiencia que yo tengo, es que ellos realicen eso en el tiempo. Entonces, por eso yo aconsejo siempre los compases. Haces una unidad de tiempo 60, que es un segundo, entonces con eso ya mides fácilmente. Yo no sé, creo que les he contado una experiencia de chico. Yo fui a un ensayo de Berio, les he contado, ¿no? Del trombonista. Entonces tenía una sección que había que improvisar en un range de una quinta, supongamos do sol, por decir. Entonces cuando llegaron a esa sección, Berio da la señal y todos, claro, estaban tocando más o menos, improvisando, ¿ve? Y de pronto se oye para. Y medio furioso para y al tramo dice, ¿qué está tocando usted? Nada, estoy improvisando lo que yo sé, lo que puedo. Usted me da una quinta y yo hago eso, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Entonces, y más se enojó el trombonista, claro, en orquesta importante. Dije, sí, yo, la próxima vez usted escriba lo que quiere que oír, ¿no? Entonces siempre hay sorpresas, no siempre agradables, pero que son legítimas. Por eso yo insisto mucho en resolver en la partitura todo lo más posible. Inclusive hace parte del trabajo del compositor resolver técnicamente las cosas, ¿no? O sea, posiciones, digitaciones en los instrumentos de viento. Todo lo que son por ejemplo, las técnicas extendidas de los vientos son bien fregadas, bien relativas, ¿no? Porque tú tienes el tratado de flauta de Robert Dick, pero funciona a Robert Dick, y al flautista del lado ya no le funciona, porque tiene un diente que está más chuequito, tiene un labio más grueso. Entonces todas esas variables hacen que todas esas técnicas extendidas que han tratado de teorizar sean bien relativas, ¿no? No siempre funciona. Entonces, lo que yo aconsejo, y ese fue un consejo de un clarinetista muy importante, este español, Villarrojo, él me aconsejó, y de hecho he utilizado siempre ese tipo de actitud, de basarme sobre la técnica tradicional. Eso en cierta medida reduce las posibilidades, pero te asegura el resultado, no te falla, está garantizado, ¿no? Este tiene un muy buen libro ese señor, ¿no? De Sí, clarinete. exacto. Entonces, lo que él hace se basa simplemente sobre los armónicos naturales. O sea, sobre el clarinete, por ejemplo, te da siempre los armónicos impares, ¿no es cierto? Si tienes un do, te va a dar un sol, la quinta arriba, y el mi, la tercera arriba, y nada más que eso. Y esos dos sonidos, él te los obtiene tranquilamente porque está en la posición de la técnica tradicional. La única variable es el aire. Y eso te lo encuentra el clarinetista fácilmente, no pensando al sonido bajo, haciendo el sonido agudo y después midiendo el aire de manera que sale el sonido bajo también.
Entonces tiene los múltiples de 2 y hasta de 3 sonidos también. El acorde do, sol, mi sale, pero solamente en el forte porque es un chillido, ¿no? No tiene sonido determinado, pero es lo que llaman el sonido roto, ¿no? Y lo mismo lo puedes aplicar al oboe, lo puedes aplicar al fagote, lo puedes aplicar a la flauta también. La flauta, por ejemplo, las quintas las hace perfectamente, las octavas un poco menos, pero también igual. Entonces, como te digo, no tienes que hacer una nomenclatura particular, una semiografía particular con los huequitos, los medios dedos, las medias posiciones y después con la boquilla que tiene que estar en una cierta manera. Nada de eso, simplemente escribes las notas y chao. Como te digo, reduces las posibilidades, pero te aseguras el resultado. Entonces, ese sería un consejo que traten de hacer. Ligado Maestro, también. Sí, dime, Andresillo. en relación a eso, digamos, como intérprete, ¿no? Siempre cuando te enfrentas a una música contemporánea y tienes que estudiar, a veces te preguntas, ¿por qué lo he escrito tan complejo si lo podría haber resuelto mucho más fácil? Y evidentemente, por ejemplo, en La Quillana, el Cuarteto Prometeo, yo veía que algunos chicos les escribían cosas súper complicadas. ¿Qué hacían los músicos de La Quillana? Era muy chistoso. Veían, digamos, unos compases súper complejos y agarraban, borraban a la izquierda, puta, y lo hacían todo 4x4, bla, bla, y rayaban ellos 4x4, listo, sin problema, y Claro, sonaban todos juntos. por eso, es que nosotros tenemos como compositores que considerar dos momentos, ¿no? El primer momento es el momento de la fantasía desenfrenada, donde tú tomas apuntes, tomas nota de tus ideas, organizas todo. Ok, pero hay otro, el segundo momento, que es el momento del ingenio, ¿no? O sea, de la parte realmente de traducir todo eso en hechos concretos, ¿no? Que son los que, por eso digo, decía Guillermo, el tiempo que te dedican, le dedican a tu trabajo en un contexto de un concierto, si te dan 3 horas es una maravilla, puedes estar feliz. Entonces, ten en cuenta que esa es una realidad, ¿no? Es una realidad bien concreta. Y puede haber una ocasión en que tú trabajes con un grupo, con un cuarteto, con un dúo, con un solista, y trabajes la obra desde el principio con el solista, ¿no? Lo que vimos la semana pasada con el Schiaffini. Entonces, eso puede pasar, pero es una suerte, ¿no? Eso son oportunidades únicas que no son el promedio, ¿no? Son más cosas raras. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien acá? Por ¿Todo suerte. bien? Sí. Vale. Eh, bueno, empezaremos a ver cosas. ¿Quién tiene qué? Andrés, no te hagas el del angosto, che. Tengo que pasarlo a, a formato, pues, pero madre, pucha. A ver, Ignacio, Más mostrame. adelante que el Nachito muestre, que se A ver, voy aplique a rápido. mostrar. A ver, Eh, Nachito, adelante. A ver, agrandala un poquito, Nachito. Ok. Está bien así.
son 4 violas, ¿no? Sí, sí, es para consort. Ya. Entonces, drum. Sí, adelante. Ujú. Tararín, tararán, ok. Adelante, adelante. Ok. Sol, si, la, fa. Ujú. Ok. Ujú. Sí. Ujú. Ok. Ujú. Ok. Sí. Ok, ok. Sí, tienes los 3 instrumentos más bajos, una especie también de cánones, ¿no? O sea que la señal se repita en otras alturas, ¿no es cierto? Sí, lo que he tratado es como que esta colección de sonidos irle aplicando, digamos, a cada componente que era como a partir de un acorde menor, Pero y sí, pero aplicando ahí el canon. Nada. la viola soprano, pero tiene diferentes cosas, ¿no es cierto? Sí, ¿Es solamente esa o también la segunda, o son como por parejas, primera, segunda, tercera y cuarta? A mí me parece más 3 con 1, ¿no? tres como, o sea, Ujú. de los tres instrumentos. Ya. Eh, a ver, volveremos atrás, Nachi. Dame la posibilidad de moverlo yo. Aquí dice, te pido el control remoto y ya está. Sí, ahora yo lo puedo mover. Ok. Una observación que te haría yo es, vuelvo a repetir, ya lo dije alguna vez, ya lo hemos dicho. Trata siempre de imaginarte en todo lo que se refiere a las figuras y a la dinámica, o sea, las forte, piano, al truco de teatro, no sé si te acuerdas, ¿no? O sea, ser un poco caricatura, ¿no? Para que lo que es caricatura en el papel
en la escucha se hace más normal, ¿no? Porque si no, lo que es demasiado sutil en el papel a veces pierdes en el efecto, ¿no? Por ejemplo, eso aquí, refiriéndome a esto específicamente, este acorde, yo lo haría bastante más largo, al menos el doble. Papita, pa, ¿no? ¿Quién sabe? Largo y disminuyo por un lado. O si prefieres creciendo, depende de lo que tienes como idea, ¿no? Seguramente más larguito, más evidente esa diferencia, porque si no, es evidente que estos son sonidos sueltos y este es un aglomerado de sonidos, ya de por sí son diferentes. Pero lo que oigo son pa, 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 pa. Entonces, varía simplemente la densidad del sonido, ¿no? Pero como gesto es la misma cosa, ¿no? Entonces, yo te aconsejaría distinguir esto, ¿no? Se me va la mano aquí. Obviamente, aquí es lo mismo, ¿no? Entonces se hace más relajado, ¿no? La percepción es más nítida. Eso es lo que me refiero. Eso, maestro, eso de la percepción, por ejemplo, digamos, de los componentes, o sea, más diferenciarlos, digamos, si uno es una nota suelta y el otro es un acorde, todo hacerle Exacto, que el exacto. oído como que pueda procesar, ¿no? Sí, pero nunca, ten en cuenta que nunca está de más, como te digo, exagerar un poco la naturaleza de los señales sonoros que estás utilizando, ¿no? Ya les he manifestado, ya les he indicado que el compositor tiene todas las informaciones del caso, ¿no? Pero el oyente no tiene ninguna referencia, entonces eres tú que le vas construyendo las referencias, ¿no? Y esas referencias, él va relacionando lo que oye a lo que ha oído, entonces tiene que ser lo más nítido posible, con el riesgo, si quieres, de exagerar, pero ese límite es muy sutil, ¿no? A veces se te va la mano, a veces no, pero vale la pena correr ese riesgo, ¿no? Porque el riesgo opuesto es que todo ¿cómo se dice? Como que se asimila todo a una única cosa, una única figura en este caso, ¿no? Inclusive aquí tú tienes una cosa que si quieres es bastante en el papel evidente, lo que tú dices está pan, aquí esto es evidente que va a ser con arco hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, pues yo no tendría ningún problema en poner esto. Ahora, tú me dirás, es demasiado. No sé. No sé. De hecho, ya está bien que hayas puesto la lineacita esta, ¿no? Y esa figura del acorde sería mejor como una redonda
conectada a una corchea, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, claro, claro. La duración que te sale a ti como percepción, ¿no? No sé que no tengo aquí un metrónomo, no sé cómo es, pero pa, pa, prin. Pausa, poco más, pa, 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 etcétera, ¿no? Ahora, aquí en este trecho, tu nota base es el la, ¿no es cierto? Sí, Ya, y aquí eso se sube hacia el do, ¿no? sí. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí que has expuesto a la exposición, digamos, del material básico, cuando vuelves a hacer esto que da lugar a esto, ¿por qué no le, ¿por qué no le pones o podrías ponerle, si tú quieres, algún adorno a este lado? O sea, como para explicar que ese la tiene una importancia, un relieve un poco mayor, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, aquí poner una serie de armónicos de la, el do no, este aquí no, pero este ya está en la segunda vuelta. Su primera vuelta es esta, ¿no es cierto? Esta es su segunda vuelta. Entonces, en la segunda vuelta, ya le puedes poner ahí o una cola a esto. Y, o sea, como adornando un poco cada figura, poco a poco va adquiriendo figuras diferentes, ¿no? No sé si se acuerdan cuando hemos visto el cuarteto de Beethoven, cuando él gana las escalas, ¿no es cierto? Llenando los vacíos, hace escalitas y después ese elemento de la escala se hace un elemento independiente y maneja ya directamente la escala. Esos son ejemplos que valen la pena, ¿no? Porque desde esos tiempos ya la cuestión de enriquecer el material básico ya era algo que se perfilaba necesario, ¿no? Maestro, una pregunta, ¿cómo uno como compositor puede ir ganando justamente esa visión o esa percepción, digamos, del conocimiento de los elementos? Eso ¿cómo uno, por ejemplo, puede analizar, ver o aplicarlo en su música? Es que cuando yo tengo ¿cómo te diría? Cuando yo estoy en la fase esa del análisis del material, cuando estoy formando mi material, tienes que tomar nota de los elementos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, esta secuencia de aquí tiene como eje central el la, quiere decir que ese la, de alguna manera, es algo más que los demás sonidos, ¿no es cierto? Entonces, ese la, yo pienso, ¿cómo hacer que ese la tenga un relieve sonoro? O sea, que en la escritura de tu obra resulte esa idea que tú tienes, esa información que tú tienes de que la es una nota más importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, y yo no sé qué extensión tiene, porque estas no son violas normales, ¿no me has dicho que son violas de gamba o algo así? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé la extensión, pero yo te hago ahorita una suposición, yo no, supongo que tenga desde este do, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que yo hago es, asumo que do, si,
si bemol, la. Los 5 armónicos distantes, las sensibles, ¿no? Do, si, si bemol, la bemol, sol sería. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente hacer esto. Do, si, la, do, si bemol. Perdón un momentito. Ya. Si bemol, la y sol. Sol, ¿ok? Entonces, este es un acorde. Entonces, cuando yo tenga la necesidad, en el caso de que tu nota central sea do, cuando si es, en este caso sería la, entonces empezaría la, la misma cosa en la. Entonces, cuando tienes la, ¡blum! Yo le hago esto. Y sigue mi, do, ri, da, ti, da, ¡blum! Entonces hay una figura que me... Pero esto lo estoy planeando en el momento de las... Esta es una posibilidad, la de los armónicos es otra posibilidad. O sea, me hago una especie de gama de posibilidades que sirvan para evidenciar esa nota que de alguna manera es una nota privilegiada respecto a las otras, a las demás, ¿no? Entonces vas ganando gestos, vas ganando elementos, ¿no? Y de pronto podría ser que en el primer instrumento ha de ser con esta cosa, en el segundo instrumento ha de ser con esto, entonces ya son 2 niveles. O bien en los 3 instrumentos que se imitan ha de ser esto, y en el instrumento agudo va a ser este, que es diferente porque es un instrumento con material un poco diferente, ¿no? No sé si te estoy aclarando. Sí, es como darle a, se aparece digamos, la nota a cada uno y ir otorgando un material distinto de acuerdo a sus posibilidades. Pero claro, la idea de resaltar la nota es como... Bueno. Esto que tú has escrito está bien, pero en mi visión, en mi punto de vista, es como un esqueleto, ¿no? Un esqueleto al que hay que armarle el cuerpo, ¿no? Entonces, entre esa cosa que te decía de evidenciar los elementos, lo que es pequeño, achicar, y lo que es grande, agrandar, ¿no? Por ejemplo, esto que tú haces aquí, esta especie de canon, está bien, no está mal, ta, ta, ti, bi, 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 pero no tiene nada de malo si tú haces pi, esas corcheas, ¿no? Es lo mismo achicado. En eso, por ejemplo, pues, estudiando la música de Bach te das mucho cuenta de cuánto utiliza él este tipo de cosas, ¿no? Lo que llaman el agravamento, o sea, la dilatación de valores y la contracción de valores. Otra cosa importante, no te, o sea, siendo esta cosa una especie de primera versión, primer borrador, no te
no te hagas problema a reiterar elementos, porque cuando tu material está rigurosamente, entre comillas, ordenado, no te va a cambiar nada o para nada alterar pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo ta, ti, ta, ta, ti, pa. Y esto, ¿por qué no tener un eco ti en agudo, el mismo acorde, ¿no? No cambia, no te cambia el esquema, ¿no es cierto? Claro. Ujú. O mismo ahí, ta, 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 pa, 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 y eso se hace mucho más claro aquí, cuando usas estas figuras, perdón, sí, la tercera, cuando haces esto. Y ta, pam, pram. Repetiría. Pa, 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 pam. Para, pam. Para, pam. Para, pam. Para, pam. Para, pam. ¿No? Jugar con los elementos. Y si sigues ese tren de cosas, todo esto no te digo que se va a duplicar, pero se va a dilatar en el tiempo, ¿no? Va a ser mucho más largo. No mucho más, pero más largo, sí. Claro, eso. Como aclarar, como cuando uno habla y dice, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo una cosa, ¿no? Lo dices 3 veces. Ta, ti, ta, bi, pa, bi, pa, pa. To, ti, ta, pi, pa, pan. Pipa, pipa, pan, pipa, pipa, pan. Entonces, esto que es una vez, yo lo he dicho 3 veces, no te molesta, no te cambia, ¿no? Claro, sí, no es más, lo aclara, además, se entiende más. Exacto, evidencia más las ideas que son ideas sonoras, porque tengan en cuenta siempre que lo que oímos es mucho más volátil de lo que es el significado de la palabra, ¿no? Cuando hablamos, decimos, ese es el problema del análisis semiográfico de la música que ha fracasado, ¿no? Esa propuesta de Natier de los años 70, 80, ha fracasado. ¿Por qué? Porque en la semiografía de la literatura, al signo, al elemento gráfico, corresponde una imagen, ¿no? Si yo digo libro, inmediatamente tenemos la imagen de un libro, que es diferente para cada uno, pero tenemos una imagen asimilada, común. En cambio, en la música, el signo musical manda a otro signo, que es el signo acústico. Entonces, no te da un significado inmediato. El signo manda a otro signo y ahí te pierdes, porque cuando llegas a querer interpretar el significado de 2 signos, de 2 símbolos, te pierdes, pues. Entonces, por eso que cuando ten en cuenta que todo lo que tú estás haciendo, más allá del material de quintas, cuartas, terceras, acordes, todo eso que es necesario y útil a componer las características de un material, el material son los gestos, ¿no? El verdadero material acústico son los gestos, ¿no? Es por eso también que toda la parte de la música dodecafónica, en cierta medida, tiene muchos límites, ¿no? Porque teniendo un control de las alturas, pero la parte gestual es mucho menos evidente, ¿no?
Si ustedes analizan, por ejemplo, hay la ópera Opus 19 de Schoenberg, me parece que son 5 o 6 piezas para piano. Hay una que es muy interesante, la número 5 creo que es, donde hay un material, todo está hecho sobre terceras. ¿Mm? Terceras y su inversión, que es la sexta. Entonces, son dos tipos de tratamiento. La tercera staccata y como bicorde, como un pedale, y la tercera y la sexta melódica, ¿no? O sea, que se mueve melódicamente. No juega más que con eso. Y es en cierta medida también el tipo de límite del que se da cuenta y ahí para, no puede desarrollar más, es Webern, cuando hace sus pequeñas obras para orquesta de 1 minuto, no es un capricho, ¿no? Es simplemente la declaración de que te muestro un material y ahí paramos porque no puedo ir más adelante, no se puede entender más adelante, es difícil. No se puede decir que una serie dodecafónica sea melódica, ¿no es cierto? Porque la melodía es algo que está relacionado también en el sentido de figuras rítmicas, ¿no es cierto? O sea que la melodía tiene una característica también rítmica. Tiene un gesto, tiene elementos que caracterizan, ¿no? Hacer tiro, rido, bo, pi, y pues igual que hacer el contrario, ¿no? Y cuando llegas a cosas como esta, esta es una cosa bastante importante cuando llegas desde el punto de vista acústico, ¿no? Di, da, 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 di, da, 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 da. Aquí yo haría tranquilamente media página, una página de esto, sobreponiendo, como que él da un señal, pa, 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 y los otros pa, 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 con ritmos diferentes, con tresillos, quintillos, pa, 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 y cada uno hace. Y entonces puedes jugar con las densidades ahí, más, menos, y llegar a, qué sé yo, o partir de que todos iguales y después se mezclan, o al contrario de mezclados llegan al final que son ta, 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 vas sacando y vuelves a la cosa inicial que es 1, ¿no? Y después sigue el resto, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta de eso? Sí. Más técnica, ¿no? Nachito, acá lo que tienes escrito es cuerda al aire y después, no entiendo. ¿Es diferente Pisada. cuerda? Claro, es como una Es pisada un con cambio de cuerda, cambio timbre, ¿no? Ah, ya. Sí. Au, au, Que au, claro, te genera au, como au, au. eso, vibrato, claro, diferente. Sí, cambia el timbre, ¿no? Claro, total. Entonces, de esa idea de imagínate lo que puede sonar. ¿No? Ahora, yo no te digo que es necesario siempre enriquecer todo, pero yo te digo, tienes que considerar esa posibilidad. Y después, si no te interesa, la descartas, no hay problema. Pero es parte del trabajo de la composición ver todo lo posible, ¿no? Ya después uno filtra y finalmente, quién sabe al final qué de lo que está escrito aquí. ¿Te das cuenta, Ignacio? Sí, sí. Eso es, claro, Yo, eso como yo, que se me escapó, que podría haber desarrollado un poco más ese gesto. ¿qué tienes que desarrollar? Y después, si decides que esta es la medida cabal, ok, es up to you, ¿no? Esas son decisiones que tienes que tomar tú, el compositor, ¿no es cierto? Eso sería un poco, Ignacio, lo que veo y lo que vale la pena que veas. Pero está bien, tiene una cara ya más definida, ¿no?
Sí, eso es verdad. O sea, como que ahora, como en esta pieza, un poco de lo que fuimos viendo, como que traté, digamos, de que el gesto sea más nítido. Era algo que no, antes no lo tenía en cuenta. Claro, un poco Igualmente, falta más. igualmente vale la pena, perdón que te interrumpa, aquí también esto, patapatán, pues, ¿por qué no ta, a bajar también? O sea, insisto, en tratar de ver qué pasa jugando con las posibilidades de cada cosa. Después de pronto, no, yo quiero que sea una especie de eco, patapatá, ok, está bien. Igual esto, ¿no? Esto debe sonar bien. Es un poco la idea de la otra que cambiaba cuerda, cambiaba timbre, un poco desarrollado. Ok, echarle una miradita, Tomás, ¿no? Sí, sí, le voy a pensarlo. Eso justamente esa parte de alargarla Ya, una vez más. y ahora te hago una pregunta. O sea, todo lo que hemos charlado tiene se podría resumir en una pregunta capciosa y perversa, ¿no? Y si yo no veo y tú no me dices que esto es para 4 violas y tengo 4 saxófonos o 4 clarinetes, ¿qué diferencia pasa? Esa pregunta me la he puesto a pensar y salvo los acordes, creo que hay una técnica que es eh, el vibrato, que es especial, digamos, en la viola, que es como una M que está colocado. Creo que Ujú. eso, la doble cuerda, el vibrato, la doble cuerda, y creo que después no, nada Exacto. más. Por eso yo te hago esta pregunta para que en el acto de ver un poco cómo vestir el esqueleto, tomes en cuenta esas posibilidades que pueda tener o menos el instrumento, para que sea apetecible, ¿no? Para que sea que dé gusto a los que tocan, les guste porque les hace referencia específica a su instrumento, ¿no? Esa es una inversión que el compositor siempre hace porque si le hayan gusto, no obstante dificultades, le hayan gusto los ejecutantes porque como digo, les gratifica desde el punto de vista de su instrumento, te la van a poner en su repertorio y te la van a tocar varias veces, ¿no? Esa es la inversión que hacemos los compositores, ¿no? Maestro, hice una tabla justamente para escribir, o sea, de todas las posibilidades que, por ejemplo, estaban de la vida dama, el pizzicato, como tocarlo así, las dobles cuerdas, los acordes, los vibratos específicos del instrumento. Pero En por esta ejemplo, pieza, pero por ejemplo aquí, o bien siendo un instrumento de cuerda, aparte punto la tímbrica de los armónicos, no la veo. Y tampoco veo mucho, por ejemplo, los trémolos, no hay trémolos, no hay trinos, ¿no? Entonces, no hay trinos. Y hay una cosa que en este instrumento a lo mejor, este instrumento se toca como el cello, ¿no es cierto? Vertical, ¿no es cierto? sí, vertical. Hay una cosa muy eficaz en el cello y en el contrabajo que se llama el ricochet. El ricochet acerca del ponticello. Además, la cuestión del ponticello, tastiera, tampoco la has considerado. Decía el ricochet, sobre todo hacia el ponticello, lo que hacen ellos es hacer rebotar y hacer desplazar el arco suavito, y es un efecto que es como si cayeran perlas, ¿no? Es está entre el trémolo y el staccato, es
se llama ricochet, ¿no? Y ellos hacen con el arco hacia abajo, o sea, con el arco, el talón hacia la punta, y el arco está rebotando, tiqui, 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 bien rápido, ¿no? Como si fuera un redoble, suavito. Es muy lindo también ese efecto, ¿no? ¿Y cómo se lo escribe o cómo suena? O sea, es como le pasa la cuerda, o sea, y pone como que el arco cerca a la cuerda y vibra, entonces... Sí, desplazas el arco rebotando sobre la cuerda hacia el ponticello, funciona muy bien porque la cuerda está más tensa, ¿no? Y ellos lo que hacen es una pequeña presión y desplazar el arco. Entonces la presión es como si hubiera puesto en acto que rebote, ¿no? Y lo que suena es, como te digo, es como un redoble muy regular, ¿no? Que obviamente tiene una duración no larguísima, pero es nomás larguita, ¿no? Porque no desplazan el arco rápido, desplazan lentamente. Ahí más o menos eso. O sea, todos estos, no digo efectos, todas estas soluciones instrumentales que son muy específicas de un instrumento de arco, no las veo, ¿no? Claro, eso por ejemplo me falta como un poco más de, no sé, tener como un bagaje de posibilidades de los instrumentos de Claro, cuerda. ahora todo eso se integra a una funcionalidad estructural, ¿no? O sea, no es que le pones por poner, aquí le pongo porque me da la gana. Tiene que ser, qué sé yo, la nota perno que tiene un camino que lleva del trilo al trémolo y al ricochet y al staccato. Entonces, a lo largo de la pieza se empieza con y acaba con es también un camino orgánico, ¿no? Claro. ¿Ok? Sí, queda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, quieren ver algo más. Está el amigo José Ignacio Camacho, ¿cómo estás? Maestro, buenos días. Disculpe la demora. Estaba intentando con un link pasado que creo que no funcionaba. No importa, lo importante es que te incorpores y trabajes también. Sí, maestro, disculpe por no estar muy activo. Lo que pasa es que tengo una clase en el conservatorio que justo es a las 9:30, entonces siempre No. me conecto a las 2 al mismo tiempo, o a veces no puedo conectarme, entonces ese es un poquito mi problema, pero voy a tratar de estar más activo. Ya, tranquilo. Bueno, jóvenes, hay preguntas, observaciones, charlemos. Ahora o callen para siempre. ¿Qué nos recomienda leer, maestro, para un poco tener más filoso, digamos, lo que sería no sé, la composición, digamos, la percepción sonora? Porque mucho nos comenta, digamos, de cómo percibir, pero cómo nosotros podríamos llegarlo a entender y aplicarlo. Bueno, miren, hay dos situaciones que son diferentes. ¿Puedes quitar la compartida? Ya. Hay dos situaciones en las que uno se encuentra como compositor, ¿no? Dos situaciones que son una que hace parte digamos, del oficio, de la profesión, que es que de pronto te hacen un encargo, te piden una obra X, y que tú no tienes mucha idea no tienes que inventar.
ese rato algo, ¿no? Para empezar. Entonces, en esos casos casi siempre empiezas un poco con tu bagaje de posibilidades que tienes, empiezas a escribir, a hacer bocetos y material, buscas cosas y poco a poco a veces sale alguna idea, ¿no? Pero casi siempre cuando te piden un trabajo te dan un delay, una fecha que hay que entregar, ¿no es cierto? Entonces tienes que como decir, coordinar las dos cosas, el oficio, la fantasía y el tiempo. Esa es una situación. Otra situación es cuando no tienes compromisos y tienes la posibilidad. Eso siempre se hace siempre más difícil en el curso del tiempo, de tener una fantasía, ¿no? Que quieres realizar. Entonces, y cuando digo la fantasía me refiero sobre todo a una fantasía sonora, no una fantasía que tienes que transponer en música, ¿no? Y yo les hago un ejemplo. Yo creo que yo ya he hablado en algún momento de este ejemplo. Tenía que hacer una pequeña ópera. Y había un libro muy, muy lindo, muy hermoso, un libro pequeño, que era la historia del Minotauro, del mito del Minotauro, ¿cómo se llama? Del laberinto. Pero visto desde el punto de vista del Minotauro, vivido, contado desde el punto de vista del Minotauro. Es un libro de un escritor suizo-alemán, Dürrenmatt se llama, el apellido Dürrenmatt, no me acuerdo el nombre. Y son como 4 secciones. La primera sección, el laberinto que él tiene es un laberinto de espejos. Entonces el Minotauro en la primera sección mira su imagen en los espejos y ve varios minotauros, y lo que él hace, mueve su brazo y todos mueven el brazo, mueve su cabeza y todos mueven su cabeza. Entonces él se siente como el jefe de un grupo de minotauros. Entonces en la segunda parte cae al laberinto una chica. Entonces se sorprende de ver un grupo de chicas, o de todas maneras un ser diferente de él. Entonces como que empieza a darse cuenta que él es solo y el resto son imágenes. En fin, se enamora de la chica, le hace el amor, pero como es una bestia, en el acto la mata y se queda acongojado. Y ahí empieza el tercer capítulo, donde llega un tipo que quiere matarlo. Pero él no sabe, no distingue ni siquiera los sexos, ¿no? Entonces piensa que es otra muchacha, otra persona que le va a dar cariño. Y cuando se acerca trata de matarlo, entonces él se revela y le hace pedazos. Y el cuarto es cuando entra el Perseo con su hilo de Ariana, pero astutamente con disfraz de Minotauro. Entonces el Minotauro ve otro Minotauro que se mueve diferentemente de él y está muy feliz. Entonces corre a abrazarlo y en el momento que quiere abrazarlo, el Perseo lo mata, ¿no? Ese es el cuento. Escrito de una manera muy, muy simple, muy llana, diría yo, pero muy poético. Entonces el momento en que yo empecé a tratar de hilvanar un libreto sacando párrafos del libro, el problema era que me parecía, estaba escrito de una manera muy crónica, ¿no? Casi como un periódico, como un artículo de periódico. Entonces yo decía, pero ¿por qué este texto es tan tocante, te da esa sensación de ser tan lindo, y cuando en realidad cuando lo vas a leer es tan frío, ¿no? Casi frío. Entonces después de eso, no sé si he entendido, pero me he hecho la idea de que
el texto es escrito de manera que es el lector el que se emociona. Está delegado al lector la parte emotiva. El texto lo que hace es solicitar esa emotividad, ¿no? Entonces, ¿cómo transponer esta idea que yo me he imaginado del escritor? Que el escritor escribe una cosa, la parte emotiva no está escrita, está prácticamente en el lector. ¿Cómo hacer eso en música? Esta operación. Entonces, se me ha ocurrido hacer con el piano. Tengo piano, tuba y electrónica, ¿no? Entonces, cuando tú aprietas algunas teclas y pones el pedal central, el pedal tonal, esas teclas, cuando tocas otras teclas que tienen relación armónica con esas, hay una resonancia. Entonces, lo que yo he hecho es escribir una pieza para piano, la parte pianística, con ese truco, de manera que el oyente, según su sensibilidad, lo que puede oír son los resultantes, ¿no? Hay una pieza que se toca, que oyes, pero de todo eso hay una que si tú lo oyes distraídamente no lo vas a oír, pero si lo oyes con concentración, entonces esa es la idea. Esa es la fantasía sonora. Y tal que el título se llama Sutiles Cantos Invisibles, ¿no? Que son cantos que no están escritos, que salen en el acto de tocar. Entonces, cuando tienes tiempo, es eso, tener una fantasía o fantasías sonoras que te pones, que no, la fantasía sonora no es una secuencia, no es la pieza, es una idea. Entonces, esa idea, desarrollarla, ¿no? Ver cómo se puede desarrollar, cómo se puede realizar. Ese sería más o menos el otro modo de aprovecharse, de referirse, de empezar como trabajo, ¿no? No sé si aquí tengo, si lo voy a encontrar, pero no. De pronto sí, de pronto no. No. No sé, de pronto también puede ser otra cosa. Cuando escribí otra ópera, también el sentido del texto era más o menos los estados de ánimo, ¿no? Entonces, lo que yo me he ligado un poco, ustedes saben que Scriabin teorizó que cada intervalo determinaba un estado de ánimo, ¿no? Entonces, siguiendo esa idea, yo me he hecho mi tablita de estados de ánimo personal, digamos, y está escrito para cuarteto, sobre ciertos intervalos que en mi imaginación, ahora eso no necesariamente corresponde, ¿no es cierto? Pero eso sí, en la escritura y en la escucha tú distingues muy claramente los intervalos. A ver, voy a ver si consigo eso. A ver, vamos a ver.
Ok, sí. Ahora compartir. Compartir. ¿Se oye? Sí. Ese es otro elemento también, el jet ten para las cuerdas.
No sé si les resulta más o menos audible el asunto de que cada intervalo tiene un poco una manera de sonar, ¿no? Y por eso que hay tanto tipo de diferentes de ataques, de duradas, de pizzicato, de tremolato, de trillo, porque cada intervalo está parametrizado, digamos, de alguna manera. Bueno, si no tienen otras cosas, otras observaciones, preguntas. Maestro, ¿la tienes la tabla que usted hizo acerca, digamos, del intervalo, digamos, de su... Ah, no sé, por algún lado debe haber, pero no la tengo, sí, a la mano. Me acuerdo la idea, eso sí, de que era todo Perina, los personajes en realidad representaban estados de ánimo, por eso que este es tipo una escena donde todos estos personajes vagaban en la escena, entonces cada personaje era un intervalo, una cosa así. Pero no, la tabla no la tengo porque era muy arbitraria, muy relativa además, no tiene ninguna base así objetiva, ¿no? Que sea la tercera menor sea tal cosa, la tercera mayor sea tal cosa. ¿No? Era una cosa que me era útil para armar la cosa, pero no tiene una objetividad, digamos. Maestro, Claro, y esta entonces, idea bueno, de... perdón, señor. no, sí. Esta idea que decía Sclavius sobre los intervalos, ¿está en algún libro de él o es algo así en general No, que Scriabin ha escrito, creo, un libro sobre esta tiene escritos, no sé si un libro, pero tiene escritos sobre la emotividad de los intervalos. Ah, ya entonces voy a googlear. Sí, es un poco el inicio de lo que después ha sido también, ayuda mucho en el estudio de la musicoterapia, esas cosas, ¿no? Pero son cosas, bueno, muy relativas, no sé si cuántos sean realmente objetivamente científicas, ¿no? Pero sí, son una idea. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles próximo si todo sale bien, ¿ok? Maestro, te Perfecto. puedo mostrar, Sí, pero yo no tengo mucho avanzado. ya, mostró nomás. Le mandaré al Nachito para que pueda bajar Ya. dame un segundito, voy a estar pasando ahora la Ah, computadora. Una cosa de la que vamos a charlar la próxima vez un poco también es de la cuestión de las memorias, ¿ya? Ya no se recuerda. ¿De qué, maestro? Perdón. Las memorias, la memoria. Ay, está subiendo un cachito. Un minuto mientras cargan. Espérate. A la luz apaga, chica.
Maestro, ahí te voy a compartir, ¿vale? Ya. A ver si me... Está abriendo la foto. Ya. Hay que agrandar Sí, un ¿no? poco. Sí, ha abierto algo. Entonces, Ecco, ok. yo tenía en un principio esto, y esta lección de notas jugando principalmente sobre la quinta. Sí, Entonces, a esto le tenía que añadir un poco la serie armónica, ¿no? De mi nota fundamental, que va a ser La, y con la que voy a ya. empezar a desarrollar. Y paso a la otra hoja, perdón, que es, ahí está. ¿Mm? Que digamos, este sería la señal sonora, el principio de la señal sonora Ajá. y mi inicio, digamos, ¿no? Esta especie de quinta desplegada, a ver, perdón, es que no puedo señalar porque se me va, que después va hacia una especie de distorsión de la quinta, ¿no? Yéndome Sí. Se alarga, se ensancha y vuelve a la quinta. digamos, sí. Y bueno, eso eh, Como idea. como idea primigenia, y bueno, tengo que seguir pensando, o sea, mm, haciendo sonar en mi cabeza cuánto tiempo este material me, digamos, aguanta para que ya entre con otra, digamos, con una variación que Como, va a ser lo que tengo acá a la derecha, que es, no ve que dice después, que es solamente sí, moverle un tono. Después, otra pregunta, o sea, no, pero sí, otra pregunta que me hago es muy grande el intervalo de la a la sostenido y de mi a re sostenido. Hago cuarto de tono para que se note como meramente distorsionada esa quinta. Bueno, esas cosas que tal bueno, vez tengo que en pasarlas más. en las cuerdas contiguas hasta la séptima puedes, ¿no? Sí, Entonces, hasta la séptima, o sea, pero la digamos, apertura de la mano da, digamos, claro, hasta la séptima. claro, No hay, quién sabe, el más problemático es un poco la viola, ¿eh? Porque el cello no hay problema porque hace capotasto y mueve nomás, pues no hay problema. El violín tampoco. sí, claro, Pero, con el cuerdo, ¿no? pero no creo que tampoco hasta eso. Lo que Sí, pero consideraría en yo principio. aquí también, lo que tomaría en cuenta es siempre de la serie considerar. Tiene que ser muy claro, eso lo digo también para Miski, para Guillermo, para todos. Eh, lo que yo hago es como abrirles los ojos en cierta medida, ver por ustedes, ¿no? Con un poco más de experiencia se ven cosas más rápido. Pero eso no quiere decir que tienen que hacer como yo les digo, ¿no? Obviamente, ustedes son los que finalmente tienen las decisiones finales. Eso es absolutamente... Porque lo que yo veo, por ejemplo, aquí, estas aperturas que tienes tú de la quinta que se abre y se vuelve a cerrar, vuelve a sí mismo, da lugar a un... Y por qué no también dilatar esto, como agrandar estas cosas, ¿no? Y hacer, por decir aquí, supongo esto, ¿no? Mi, sí. O sea, subir las dos y bajar las dos también. Es otra posibilidad. Y si lo haces sobre dos instrumentos, Establecer, digamos, esa señal para después hacerlo eso, para ir moviéndome claro, después con un poco más de claro. libertad. O sea, lo que yo hago es esto, ¿no? Lo que tú has hecho, lo hago
dos, esto que está aquí, por decir, con un aumento, aquí lo hago con 2. ¿No es cierto? Abro y vuelvo, pero con 2 notas. Y eso me da la posibilidad de aislar. Además que el glissando también puede ser una serie cromática de notas, ¿no es cierto? O diatónica más. El sentido de ascendente o descendente puede ser llevado inclusive como si pusieras una lupa aquí, ¿no? Claro. Y vas obteniendo además otro tipo de figuras y de pronto esto se hace que es como la agrandar es esto, ¿no? Sí. Y una pregunta, maestro. Por ejemplo, digamos, tengo la redonda y después la negra y el glissando. ¿Cuándo se entiende, digamos, en lo que tengo escrito, cuándo se entiende que el glissando comienza recién en la negra? Claro, desde donde tú tienes, ¿no? Si tú tienes una nota fija, por decir esto, tac, y quieres que el glissando empiece en el tercer tiempo, entonces estás así, ligado, y después glissando, listo. Y si esto quieres Claro. que llegue en la segunda corchea del otro, le pones esto así, y aquí la nota y aquí un puntito nomás. Claro. Entonces, por ejemplo, en el segundo, digamos, acorde, se entiende que el glissando comienza casi cuando ataco, ya comienza un... Claro, tiene que hace ser súper... se entiende que es directamente Claro. glissando, ¿cierto? Está bien, muy bien. Sí, bueno, Está bien, por ahora eso, maestro. no, está claro, está bien claro, Andrés. Lo importante ahora es que tomes nota, como le he dicho al Ignacio, de qué cositas podrías hacer con esto. Después decides tú qué hacer, si quieres dejar esto así, si quieres continuar, si quieres agrandar, quieres achicar, quieres dejar fijo. Porque todo esto aquí lo tengo vertical. Nadie me dice que esto pueda ser también entrando con mis instrumentos así, un poco a la vez, ¿no? Claro. Del grave al agudo, del agudo al grave, del grave al agudo. O que entren toditos y que vayan después poco a poco haciendo pausas así, algunos quedan, algunos se van. Hay tantas posibilidades de manipular esto, ¿no es cierto? Eso es lo importante, ver lo más posible, ¿no? Que tampoco es infinito, porque siempre va a haber algún increto como yo que te va a decir, ¿y por qué no has visto esto? Claro. Pero lo importante es intentar ver lo más posible, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Dale, dejo de compartir. Ya. Bueno, chiquillos, nos vemos miércoles. ¿Te parece bien, Simar? Sí, maestro, puedo miércoles. O sea, la próxima semana directo. Sí, y yo te iba a decir, Simar, Sí, si mejor. tienes tiempo, la parte de las tareas que tenemos los domingos, la pieza dodecafónica, podrías traerla el miércoles. Ah, ya, maestro. Mejor así, más Aquí, compatible, digamos, con esta claro, clase, ¿no? Ya, claro. buenísimo, maestro, ¿Ya? sí. Entonces nos Ok. vemos el miércoles. Miércoles, chicos. Ok. Perfecto. Hasta luego, maestro. Vale. Gracias. Hasta luego, chicos. Saludos. Hasta Chao, luego. Gracias. chicos. Chao, Chao. buenas. Chao, chao. Chao, chao, gracias.